alcanzando de una u otra manera, Él se muestra. Porque esa es la voluntad de Dios. Mostrarse y revelarse, darse a conocer a nosotros, que no somos merecedores de nada, que no lo merecemos, pero por su amor Él se quiere expresarse en nuestras vidas, que lo conozcamos, que vivamos una vida con Él, en orden, en santidad, dándonos por los demás, haciendo su voluntad. Y de eso quiero hablar un poquito, si Dios me da la gracia. Vamos a orar, hermano. Bendice este momento, Señor. Padre, hemos alabado, hemos adorado, Señor. Nuestros corazones, Señor, están prontos para recibir tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú, Señor, la envíes, Señor, como brisa fresca a nuestros corazones, Señor, y que ella pueda hablarnos, Señor, que pueda edificar nuestras vidas, Señor. Dios mío, que nos pueda corregir, redarguir, prepararnos para toda buena obra, Señor. Limpia mi vida de toda falta, de todo error, de todo pecado, Señor, y úsame como un instrumento, Señor. Quita de mí toda torpeza, Señor, toda humanidad, Señor, y que tú puedas fluir a través de mí, Señor, y puedas hablar, Señor, a tu pueblo para edificación, Señor, de tu cuerpo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Yo le quiero hablar, como les decía, hermanos, si Dios me da la gracia, que espero que sí, quiero hablar de cómo es que pensamos. Porque la Biblia enseña claramente que como pensamos, somos. Vamos a ir buscando en el Proverbio 23, versículo 7. Es muy breve, pero dice así: porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él, dice la Biblia. O sea, ¿qué quiere decir esta palabra? Que como nosotros pensamos, nos movemos. Como pensamos, hablamos. Como pensamos, nos manejamos. Como pensamos, nos expresamos. Como pensamos, nos damos. Como pensamos, somos. Porque la Biblia dice claramente: porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal somos. Hermanos, yo quiero comenzar haciéndonos una pregunta en esta noche. Tu manera de pensar y mi manera de pensar, nuestra manera de pensar, ¿nos acerca a Dios? ¿Tenemos un pensamiento que nos lleva a ser personas dóciles, sumisas, que reciben lo que Dios nos está proponiendo para bendición y sanidad y restauración de nuestras vidas? Porque muchas veces nuestra manera de pensar se antepone a lo que Dios nos propone y de la manera que Dios nos propone y como Dios lo quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es la mentalidad que hoy tenemos nosotros a la hora de que Dios se pone enfrente nuestro y nos hace una propuesta? Porque Jesús es mucho más profundo que lo que vos te puedas estar imaginando en este preciso momento, lo que vos puedas estar llegando a ver en este momento. Jesús no es nada más y nada menos que una propuesta diferente de vida. Y te la vino a proponer a vos. Y te la quiere inculcar y te la quiere regalar para que nosotros vivamos de esa manera, reflejándolo a Él, viviendo como sus hijos. Pero muchas veces nuestra manera de pensar es la que nos exilia de poder experimentar la gracia, el favor transformador que quiere alcanzar nuestras vidas. Yo te lo pongo así. Yo vengo y le digo a mi responsable, hermano, mirá, yo estoy teniendo este problema, ¿viste? Tengo esta situación X, la pongo sobre la mesa. Entonces mi autoridad viene y dice: Jesús, bueno, vos vas a tener que entrar a manejarte así.
vas a tener que adoptar esta actitud, vas a tener que dejar esto, vas a tener que moverte de esta manera, vas a tener que tomar esta actitud de corazón. Si yo no tengo una manera de pensar dócil, que me lleve a mí a recibir y a obedecer lo que me están aconsejando y lo que está viniendo de parte de Dios para solución de mi vida y de mi problema, lo que voy a hacer es simplemente estar descartando el consejo y la ayuda de Dios. Porque mi manera de pensar se antepone, cuestiona, juzga. Y a la hora del peso y a la hora que pesamos en el consejo o a lo que a nosotros nos parece o no nos parece, muchas veces pesa más lo que a nosotros nos parece, pesa más lo que a nosotros nos gusta, pesa más cómo a nosotros nos gustaría que sean las cosas. Y yo te quiero compartir algo muy claro, no te quiero entreverar porque yo me entiendo, pero el otro día una hermana me dijo: Jesús, vos te entendés lo que predicás, pero no sé si vos lo expresás de tal manera que los hermanos te entiendan. Entonces no te quiero apabullar. Yo lo que te quiero predicar, intentar predicarte un sentir que tengo en el corazón, es que nuestra manera de pensar nos exilia de la gracia de Dios o nos acerca y nos permite disfrutar del favor transformador y cambiador. Amén. Vamos a ir buscando. Vamos a buscar en Romanos, capítulo 12, versículo 2. Y vamos a buscar también Romanos, capítulo 12, versículo 2. Y ya vamos a ir buscando en Corintios, segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4 en adelante. Miren lo que dice en Romanos 12, 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En 2 de Corintios dice así, capítulo 10, versículo 4: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Vamos al Antiguo Testamento. Vamos a llamar al hermanito Naamán, que ya todos lo conocemos. Y ya vamos a ir tratando de hilar el pequeño sentir que tengo en el corazón. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 12 en adelante. Todos conocemos la historia de Naamán. Nos la han leído, la hemos compartido, la hemos estudiado. Dice así, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 12. Dice: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas estas aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado, mas su criado se le acercó y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare una gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén, hermanos. Porque yo les decía que nuestra manera de pensar nos exilia de la gracia y del favor de Dios, nos exilia o nos acerca. Pablo les decía, dice: y derribando toda fortaleza y todo argumento, llevando cautivo a la obediencia de Cristo. Hermanos, Naamán se acercó y no vengo a hablar de Naamán, vengo a hablar
de lo que lo acercó y lo que le permitió disfrutar del beneficio de la gracia de Dios, que lo sanó. Naamán se acercó a Dios y, como ya todos conocemos, no lo recibieron como él quería que lo recibieran, no fue como él pensó, no fue como a él le gustó y se fue enojado. Caminó, la Biblia no relata cuánto él caminó dándole la espalda a lo que Dios le había pedido, pero caminó. Entonces, cuando vienen sus criados y lo reconvienen, dicen que lo reconvinieron. Yo, sí, no digo que no lo reconvinieron, yo digo que él cambió de pensamiento. Y cuando él cambió de pensamiento, aceptó, cuando él descartó el pensamiento egoísta, el pensamiento cuestionador, el pensamiento de pensar que las cosas no se habían presentado como a él le gustaría que se hubiesen presentado. Y como dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4, y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Cuando él encierra su pensamiento cuestionador, que no le pareció, que no le gustó, y lo lleva cautivo a la obediencia de Cristo, su rumbo cambia, se hace obediente. Él acepta lo que Dios le había dicho y su rumbo cambia. Y se direcciona hacia la obediencia. Y en la obediencia está la bendición. Pablo decía a los romanos: y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Cuando él se renueva su pensamiento que lo exiliaba, lo dejaba lejos del favor de Dios, de lo que Dios le había prometido, de lo que Dios le había dicho. Cuando él se renueva en ese pensamiento y acepta y absorbe lo que Dios le había dicho, se cumple la voluntad de Dios en esta persona. Lo agradable, lo perfecto, lo santo, lo puro, lo amable se hace presente, porque se hace obediente. Hermanos, la bendición no estaba en el Jordán, la bendición estaba en la obediencia. Y Dios bendice a aquellas personas que, por más que no entiendan, obedecen. Que por más que no sean las cosas como a nosotros nos parece, como a nosotros nos gustaría, si se presentan de esa manera, se rinden y no dejan que se levante una fortaleza. Pablo decía: y derribando toda fortaleza. Pasan dos cosas en una fortaleza. ¿Qué pasa en una fortaleza? O no entras y no salís. Y hay veces que nuestros pensamientos se hacen una fortaleza, están en una fortaleza impenetrable y insalible. Y Dios no puede entrar. Dios no puede entrar con su consejo. Dios no puede entrar con su dirección. Dios no puede entrar con la dirección con la cual Él quiere traer para llevarnos hacia la bendición. ¿Por qué? Porque ya nuestra manera de pensar es más fuerte, es una fortaleza en la cual no entra nada más que lo que a vos te parece, como a nosotros nos parece, de la manera que a nosotros nos parece y como a nosotros nos parece y como a nosotros nos gustaría. Entonces no hay cabida en esa fortaleza que se arma muchas veces para el consejo, para la dirección. Por eso Pablo les decía: y renovaos en el espíritu de nuestra mente, para que comprobéis. Cuando Naamán se renueva en el pensamiento y desecha ese pensamiento egoísta de decir: Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores? Sí, eran mejores. En una lógica humana eran mejores, pero a Dios no le interesa tu lógica y la mía. Dios lo que le interesa ver es un corazón rendido a su voluntad, que le cree y que por más que no vea y por más que no entienda, no juzga, recibe, creyendo que lo que viene de parte de Dios viene para su bien, y se direcciona, se deja direccionar, rendido, en fe, que lo que Dios le está diciendo, se lo está diciendo para su bien, para su bienestar, para su sanidad, para su restauración. Naamán pudo experimentar el favor y la gracia de Dios en su vida cuando descartó, cuando exilió su manera de pensar, porque tal somos, porque tal es el pensamiento de nuestro corazón,
tal somos. Naamán obró durante un tiempo, exiliado de la gracia de Dios, dándole la espalda a Dios. La promesa quedó allá. Y él iba encabezonado. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores acá. Cuando su criada viene y le habla, pero dice, él se renueva. ¿Qué es renovar? Cambiar. Hermanos, hay veces que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que dejar el cuestionamiento. Hay tres cosas, hermanos, que yo veo que muchas veces se levantan en nuestras vidas. Digo nuestras vidas porque a mí me pasa. Queremos que las cosas sean rápidos, de una manera que a nosotros nos gusta y que no nos cueste. Y déjame decirte que Dios nos va a sanar y nos va a restaurar y se va a mover en nuestras vidas en el tiempo que a Él le parezca, como a Él le parezca y de la manera que a Él le parezca. Si nosotros no estamos armados a ese pensamiento, un pensamiento contrario a ese se va a anteponer. Se va a anteponer y va a chocar contra lo que Dios quiere traer, contra lo que Dios quiere inculcar, contra lo que Dios te quiere enseñar y de la manera que Dios nos quiere guiar. Cuando Dios vino y le dijo a Naamán, Naamán, 7 veces en el Jordán, él dijo no. ¿Por qué? Porque no le pareció ya había una manera diferente de pensar. Qué importante es rendirnos, rendir nuestras mentes, rendir nuestros corazones, a dejarnos llevar por Dios. Cuando Él se rinde y se rinde a la idea de Dios, lleva cautivo su pensamiento, lo encierra y lo encierra la obediencia de Dios. Se cumplió lo que Dios le había prometido. Se cumplió la restauración que Dios le había hablado. Ahora, hermanos, una pregunta muy directa y muy puntual, así, muy pin. Nuestra manera de pensar nos acerca a la gracia de Dios o nos exilia del favor de Dios. Somos personas que nuestra manera de pensar hemos entendido por la gracia del Espíritu Santo que tenemos que practicar ser personas dóciles, obedientes, dejarnos llevar, recibir, absorber, adoptar. La voluntad de Dios muchas veces no se va a presentar de una manera que a nosotros nos guste, o que a nosotros nos parezca, o que nosotros la entendamos, porque nuestros pensamientos son finitos, son limitados, pero los pensamientos de Dios son mucho más altos. Y muchas veces Dios, para solucionar y para sanar nuestras vidas, nos está marcando un camino, nos está marcando un patrón de conducta, nos está marcando una manera de movernos, tener una actitud de corazón, una actitud de pensar. Y ya nosotros estamos armados a una idea, encabezonados en esa idea de que las cosas tienen que ser como a nosotros nos gusta, de la manera que a nosotros nos gusta y en el tiempo que a nosotros nos gusta. Y no es así. Tenemos que aprender a ser dóciles a la voluntad de Dios. Amén, hermano. Cuando Naamán deja de ser un cabezón y cambia su manera de pensar, deja lugar a la idea de Dios. Hermanos, si en nuestros corazones y en nuestra vida no hay lugar para la opinión de Dios, déjame decirte que simplemente vamos a estar exiliados del favor de Dios. Naamán caminó, te lo vuelvo a repetir, no sé cuánto caminó. La Biblia no lo relata, no da testimonio. Dejando la promesa de sanidad, la dejó atrás. Y hay veces que yo veo, hermanos, dentro de la iglesia, a veces hablamos con los hermanos, que esa gracia visible que Dios quiere traer a nuestras vidas no se puede hacer presente porque caminamos todavía de una manera cerrada, de una manera tosca, de una manera bruta,
sin haber abierto nuestro corazón y nuestra mente a entender que nos tenemos que rendir, a hacer las cosas como Dios nos las pide y de la manera que Dios nos las pide. Y en esa actitud de obediencia, de fe y de obediencia, está la bendición. Ahí está la bendición. Sobre esos corazones, la bendición no estaba en el agua. ¿O vos te crees que la bendición estaba ¿dónde? ¿En el lodo que le puso al ciego? En la obediencia. ¿Que estaba dónde? En la obediencia. En la fe. En la obediencia. La bendición está en la obediencia. Dios bendice la obediencia. Dios bendice y se mueve sobre aquellos corazones que aceptan y se rinden a dejarse llevar en el viento de la voluntad de Dios. Sobre esas personas Dios impacta y se mueve. Hay un mover especial y resurgen y tienen una nueva vida. Hay un nuevo comienzo. No se trata del agua, no se trata de lo que hagamos, se trata del corazón. No se trata si sos un analfabeto, no sos un analfabeto, si sos lindo, si sos feo, si sos gordo, si sos flaco, si sos más útil, si sos menos útil, si de lo que haces o lo que dejas de hacer. Se trata del mover que hay dentro acá. Se trata de eso. Toda esta historia se trata de eso. Y hay veces que el mover de acá y de acá es retrógrado. No sé si es la palabra correcta. Nos exilia, nos aleja, porque no estamos dispuestos al sí y al amén. Si me gusta, lo hago. Si lo entendí, lo hago. Si es en mi tiempo, sí. Y siempre vamos teniendo esas pautas, siempre vamos teniendo. Y sobre esos corazones, solamente lo que hay es ver cómo Dios nos mira, dejándonos caminar hasta que entremos a nuestra propia razón y nos volvamos en obediencia a quebrarnos a su voluntad. En su voluntad está la sanidad. En su voluntad está la restauración. En su voluntad, no en la mía, no en la tuya, no en la nuestra. Amén, hermano. Naamán se tuvo que zambullir 7 veces. Yo a veces me pongo a pensar, ¿por qué 7 veces? Algunos dicen que es el número perfecto. Sí, yo creo que era la que él precisaba para recibir sanidad. Hubo un trato ahí. Yo el otro día pensaba, ¿no? Y decía, a través de cada vez que él se zambullía y volvía a resurgir del agua, yo creo que él se veía y veía la sanidad. Y pensaba en sí mismo, diciendo, pero qué torpe hubiese sido si no me hubiese dado vuelta y me hubiese obedecido. Y se miraba y veía y se volvía a zambullir y volvía a salir y se miraba viendo la sanidad. A través de cada vez que se sumergía venía un pensamiento, porque él de seguro, la Biblia no lo dice, estoy seguro que no le quedó el pensamiento en blanco. Él pensaba algo viendo ese milagro y Dios lo iba transformando, lo iba mostrando a él, lo iba transformando acá, a él, haciéndole ver. No solamente lo transformó acá, sino lo transformó acá, a través de cada vez que se sumergía y salía, y hacía ver qué torpe, qué tonto, qué tosco, qué orgulloso, qué cerrado hubiese sido si no hubiese obedecido. A tal punto que el tipo salió diciendo, ahora conozco que hay Dios en Israel. Por eso digo que a través de cada sumersión, cada vez que él tuvo que haber recibido un trato. Y aún así, hermanos, cuando nos quebremos y entendamos que en la voluntad de Dios está la sanidad, va a haber un trato profundo en el cual nos vamos a tener que someter más y más y más. Algunos 7, algunos 8, algunos 1, algunos 3, lo que Dios nos pida. Pero vamos a tener que armarnos a esa mentalidad, que nos vamos a tener que someter y rendir por amor y por fe, creyendo en que Dios lo que nos pide y como nos lo pide para nuestro bien.
Hay veces que vemos que las personas, hermanos, están reacias, están cerradas. Hay un telón cerrado, invisible, que no recibe, no les permite recibir. Eso es porque todavía no han renovado su pensamiento ambiguo, viejo, de manejarnos como nosotros nos manejamos, de hacer lo que a nosotros nos parecía, y simplemente nos encontramos dentro de un sistema institucional. No voy para allá porque no puedo hacer esto, porque no me lo permite. No hablo esto porque no me lo permite. Me he puesto una hora y me levanto una hora, y nos movemos bajo, pero todavía no hay una rendición acá y acá que nos lleve a resurgir. Hermanos, si yo hubiese recibido la mitad de los consejos que mi hermano mayor me dio, de seguro me hubiese ahorrado un montón de problemas. La primera vez que caí en la cárcel, caí 2 veces. La primera vez, mi hermano me vio en la calle, me lo crucé, iba al supermercado y me dijo: vas a terminar preso. Dicho y hecho. Y así un montón de veces. Y cada vez que el hombre me hablaba, yo no sé si el loco veía, porque era mayor que yo, el loco veía y me decía: mal, en el horno, te va a pasar eso. Me pasaba. Pero yo no recibía, porque caminaba encabezonado, en mi bola, en mi viaje, descartando el consejo. No había lugar. Hermano, que eso no nos pase. Hermano, si nosotros estamos en esa situación, estamos en un problema grave y en un problema serio. Que nada más o nada menos que le estamos dando la espalda a Dios, sin decirlo, pero haciéndolo. Porque yo te puedo decir, por ejemplo, no sé, Leo, ¿te animás a, yo qué sé, no sé, a trapear el techo? Y él no lo puede hacer, no lo hace, pero sin decirme que no. ¿Se entiende lo que quiero decir? A mí me pueden pedir algo. Yo no me niego, no lo digo a viva voz, no quiero, no lo hago, no lo acepto, no. Simplemente no lo hago. Simplemente no lo acepto, simplemente no lo absorbo. Es lo mismo, lo único que no lo emito. No lo emito a viva voz. Pero ¿qué te estoy diciendo al no hacerlo? Al no aceptarlo. Viene mañana mi hermano y me dice: che, mirá, ¿te animás? ¿Qué te estoy diciendo? Que no le importa. ¿Te dije alguna palabra? Muchas veces no hace falta hablar para decirle que no a la voluntad de Dios. Simplemente internamente se levanta una fortaleza impenetrable que tenemos que entender que tiene que desaparecer, y solamente a través de la gracia del Espíritu Santo. Cuando nosotros pedimos esa gracia: Señor, dame esa gracia de poder rendirme, de poder aceptar, de que cuando se anteponga mi manera de pensar, rebelde, cuestionadora, vos la puedas someter y me ayudes a recibir, me ayudes a volcarme a ser una persona obediente. Durante muchos años fui un desobediente, durante muchos años fui un rebelde, durante muchos años me hablaron, pero aún así vemos como las personas siguen en la misma roca como un hámster, sin aceptar. Cuando Naamán aceptó, renovó su pensamiento, lo perfecto, lo agradable, descendió del cielo y se hizo visible. Hermano, acá hay algo muy claro, que cuando el cielo descienda a la tierra y alcanza tu vida y alcanza mi vida, es claramente visible. No hay nada. Porque Naamán salió siendo restaurado de acá y de acá y de acá. Naamán salió en un nuevo rumbo, tomó un nuevo camino.
Su vida fue restaurada, claramente visible. Nadie podía decir no al testimonio que él daba de vida de parte de Dios. Nadie le podía decir. Porque Dios, cuando alcanza un corazón sometido, no sometido, sino rendido, que quiere aceptar, que quiere experimentar, se hace claramente visible en la mano del cielo. Entonces, hermanos, vuelvo a preguntar para ya ir terminando. Nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar, es una manera la manera de pensar que Dios desea, que Dios quiere ver. Tu pensamiento te lleva a ser una persona dócil, una persona que te ayuda a recibir, a obedecer, a adoptar. O simplemente tu manera de pensar rechaza todo lo que quiera venir a aconsejarte y que a vos no te parezca, o que vos no entiendas. Porque eso es algo que nos tenemos que poner a pensar muy seriamente. Porque eso es el 2 y el 3 para tener una nueva vida, para poder experimentar algo del cielo. Dios no obra sobre corazones rebeldes, cuestionadores. Y no es porque no los quiera, no es porque no nos quiera, sino porque no puede. Porque Dios nunca se va a someter a nuestra voluntad. Dios quiere que hagamos su voluntad, y en su voluntad, y en su deseo, y en su pensamiento, y en su manera, y en su forma, vamos a experimentar, vamos a vivir promesas, bendición. Aquellos que no se duerman, ¿no? Y que se están enterando un poquito de lo que por más que soy torpe y lento para hablar, pero se enteran un poquito. Ahora los que se duermen ya ni se enteraron, ya está, ya fue, ya estoy por terminar, pero bueno, no importa. Sobre esos corazones hay mover. Amén, hermano. Que podamos pelear por ese corazón. Que podamos pelear por esa manera de pensar. Descartá. Lleva cautivo. ¿Qué es cautivo? Yo otro día buscaba. Cautivo es encerrado. Cuando vengan y te digan, che, hace esto para tu bien, y se levante algo en tu vida que te diga, no, porque no lo entendés, porque no te gusta, encerralo en la obediencia a Cristo. Y te vas a dar cuenta que ahí en esa actitud hay gracia, bendición, restauración, sanidad, vida nueva. Sobre esas personas se mueve. Eso es lo que marca sobre los que sí y los que no. Y Dios murió universalmente. El precio fue pagado por todos, por toda la humanidad. En Él no hay margen, no hay sombra de variación. Dios no ama más a una persona que se suba a predicar acá arriba o a aquel que recién llegó de la granja. No lo ama. Lo que hace la diferencia, no mejores, no somos mejores que nadie. Yo no soy mejor que nadie y entiendo que nadie es mejor que yo. Simplemente nos movemos en una gracia diferente. No hay mejores. Lo que hace la diferencia entre los que sí y los que no es la actitud. Cuando Naamán tuvo una actitud cerrada, tosca, ciega, torpe, Dios lo dejó ir. Lo dejó que caminara. O sea que podemos estar caminando, hermanos. Es bíblico. No te estoy diciendo nada, que yo me lo estoy inventando porque yo caminé así. Podemos caminar cerrado, sin ver, para adelante así como el caballo. Nada más, caminar. Hasta que nosotros abrimos el corazón, abrimos nuestra mente. Abrimos nuestra mente a la obediencia.
en fe. Ahí está la bendición. Ahí, la iglesia no está preparada, no está mentalizada a eso. Aún después que nos rendimos, aún después que se rindió y aceptó el trato, que llevó cautivo a la obediencia de Cristo, que renovó su pensamiento, aún después cuando llegó al Jordán, hubo más trato. Hubo más trato. Hubo trato, pero muchas veces no estamos armados a mentalidad. Y déjame decirte que después que entiendas esto, si lo entendés de parte de Dios y te rindas, va a haber trato. Y Dios te va a pedir que hagas lo que Él necesita que vos hagas para que Él se pueda mover en tu vida. Pero hay veces que este pensamiento que Dios nos está hablando en esta noche es un pensamiento que ni siquiera se nos pasa por la cabeza. Pero no importa. Porque a mí también hubo un tiempo que ni siquiera se me pasó por la cabeza. Yo esto te lo hablo hoy después de un montón de años. Yo también caminé. Por eso te lo comparto. Porque yo me veo reflejado muchas veces hace años atrás. Y no tengo ni siquiera ni que hablar con algunos. Simplemente los veo. O me relaciono en lo cotidiano con los que nos podemos relacionar. Estamos todos los días y vos te das cuenta. Este está cerrado. Este está cerrado. Este no le entra ni con... Está cerrado. Este... Y es como que... El pensamiento del cielo golpea contra algo impenetrable, que no entra. No recibimos. Y si no recibimos, no hay nadie. Amén, hermanos. Y la idea es que podamos recibir. La idea es que podamos dar testimonio de que Dios nos sanó, de que Dios nos restauró. Ser testimonios, que podamos decir, ahora conozco que hay Dios en Israel. Pero Él lo decía por su propia vida. Él no miró al de al lado. No miró al de al lado. Dijo, ahora conozco que hay Dios en Israel. Miró al hermano restaurado. Él hablaba de su propia experiencia. Dios quiere que tengamos experiencias con Él. Esas experiencias fuertes que solamente se viven en un mano a mano con Él. En un sí y amén. En un sí y hago. En un sí y quiero. En un sí y que así sea. No entiendo, no me gusta, no comprendo, no te preocupes. Ni vas a entender, ni te va a gustar, ni vas a ver. No es importante, descartalas. Estas descartalas, no es importante. No esperes ver, no esperes entender. No esperes comprender. Hay veces que la voluntad de Dios viene a nuestras vidas pidiéndonos que hagamos cosas para nuestra salud y nuestra restauración que no las entendemos. No esperes entender. Vos solamente sometete en fe y en obediencia a la voluntad de Dios. Y ahí va a estar la promesa de restauración. Que muchos, hermanos, no quiero ofender a nadie, estamos en carrera, estamos haciendo. Muchos vienen dejando para atrás, postergando. Si en algo te tenés que direccionar nuevamente, direccionate. Ponete en dirección correcta. Naamán caminó dándole la espalda. Su pensamiento, su manera de pensar le hacía darle la espalda a Dios. Cuando se volvió a la obediencia, se puso de frente a Dios. Se volvió. Amén, hermano. La movida es de frente. Y en un mano a mano con el Señor. Y con ese corazón y con esa postura, con esa actitud. En esa actitud vamos a poder. Lo data la Biblia. No lo digo yo, lo data la Biblia. La Biblia da testimonio, la palabra de Dios da
Amén, hermano. Espero haber recibido bendición. Señor, te damos gracias. Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, y porque tú quieres lo mejor para cada una de nuestras vidas. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a pensar como tú quieres que pensemos, Señor, y a movernos como tú quieres que nos movamos, Señor. Bendice nuestras vidas porque realmente te necesitamos. Te rogamos, Señor, que podamos tener un corazón dócil, un corazón obediente, Señor, un corazón que quiera recibir. Líbranos de cuestionar, líbranos de juzgar, líbranos, Señor, de poner en balanza, Señor, lo que tú nos dices, Señor, con lo que nosotros pensamos. Ayúdanos a rendirnos e ir en pos del mover de tu Espíritu Santo, Señor. Danos esa gracia, Señor. Bendice a nuestros hermanos, bendice a nuestras hermanas, Señor. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga.